Que Juan Manuel Cao, a fondo. El programa 60 Minutes, 60 minutos de la cadena CBS, presentó anoche evidencias de que Rusia estaría detrás de los llamados ataques sónicos o síndrome de La Habana. Durante el programa hubo nuevos testimonios de altos oficiales con acceso a información clasificada, así como el video del agitado arresto de un potencial espía ruso aquí mismo en Los Cayos de la Florida. Tanto los entrevistados como los documentos y pruebas presentadas parecen que contradicen los informes oficiales sobre la participación de un país enemigo en estos ataques. 60 Minutes trabajó junto a las revistas Der Spiegel y también The Insider, y una de las revelaciones más llamativas gira en torno a la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa. Este, sin duda, de hoy va a ser un programa especial. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Estuvo original el ruido, ¿no? Con nosotros, bueno, déjenme presentar primero a Miguel Cosío, gerente general de America CB Network, que ha estado siguiendo como periodista este tema desde hace mucho y que es incluso quien propuso que estuviera hoy aquí Enrique García, capitán de la oficial de inteligencia. Gracias por estar aquí, Enrique. Como siempre, un placer estar contigo aquí, Juan Manuel. José Cohen es oficial también de inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver, Miguel, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo que presentó ayer el programa 60 Minutos de la cadena CBS es el resultado de una investigación de 5 años que Scott Pelley, su presentador, lleva trabajando en ello, y trabajaron esta vez en colaboración con el medio independiente ruso en el exilio The Insider, que por cierto se ha ocupado del tema de los mercenarios cubanos en Rusia, a favor de Rusia en la invasión a Ucrania, y el conocidísimo magazine alemán Der Spiegel, una colaboración que ha dado sus resultados. Y el programa ayer, como era de esperar, ha generado todo tipo de polémica, controversia. Lo cierto es que está en el centro de la noticia. Y para mí lo más importante es lo siguiente. Mucha gente me ha preguntado hoy, ¿es la prueba contundente? Es decir, el cuchillo ensangrentado con las huellas del asesino detrás del fenómeno síndrome de La Habana o no. ¿Está La Habana involucrada finalmente o es solo un actor como Rusia? Mira, a mi juicio, primero los testimonios, como comentabas tú, presentados. Segundo, la participación de un teniente coronel de la Agencia de Inteligencia Militar de este país, del Pentágono, la DIA, que se acaba de retirar y además fue el encargado de las investigaciones entre el año 2021 y 2023, y según el testimonio que él dice, la frase que dice, si mi mamá viera, supiera, tuviera frente a sí la evidencia que yo he visto y que no puedo comentar, pues diría, pues estúpidos, claramente son los rusos. Y luego está el video que comentaste y otros testimonios, y yo lo que creo es que lo que vimos ayer y lo que ha salido hoy, porque ha salido mucha más información que comentaremos a lo largo de esta hora con Enrique y con Pepe Cohen, es que nuevamente trae el tema a la mesa y contradice dos cosas importantísimas. El reporte de los jefes de la comunidad de inteligencia de este país del 1 de marzo del 2023, donde decían dos cosas que generaron controversia. La primera es que no había evidencia que detrás de estos misteriosos incidentes estuviera un actor, dicen ellos, extranjero, enemigo. Y dos, que los casos presentados eran resultado de condiciones preexistentes entre los diplomáticos, los oficiales de inteligencia de la CIA y de otros cuerpos y los militares. Y lo segundo es un reporte que acaba de publicar el Instituto Nacional de Salud hace una semana y media, diciendo de que, bueno, el cerebro de un afectado y el cerebro de una persona normal pues no presenta grandes traumas que se pueda concluir que estos misteriosos incidentes hayan dañado la salud. Eso generó mucha polémica y lo presentado ayer yo creo que es un escalón importante en esta investigación. Para mí, no sé si Enrique y José coinciden conmigo y tú también, yo no tengo la menor duda que Rusia está, lo he dicho muchas veces, pero ahora con lo que vi ayer y con lo que leí hoy, lo nuevo que hay que comentaremos, yo no tengo la menor duda que Rusia o una de sus servicios de inteligencia en el Kremlin, al igual que en La Habana, no se mueve
una hoja de olivo sin que uno de esos dos regímenes esté detrás. Yo no tengo la menor duda de que Rusia esté involucrado en lo que desde el 2016 se ha bautizado como el síndrome de La Habana. A ver, yo vi también los 3 reportajes previos, el primero de 2019, que parecían más bien destinados a demostrar, porque Cuba primero dijo que eran grillos, después se elaboró la teoría de que había una suerte de histeria colectiva por parte del cuerpo diplomático, a demostrar que sí son ataques, que no tenían condiciones previas médicas, etcétera. Pero el reportaje de ayer ya establece parte de ahí de que sí son ataques, y lo que trataron de dilucidar es si son, o sea, contradecir eso que decía Miguel, de que el informe oficial o los informes oficiales decían que no había la mano de un actor extranjero o un actor enemigo. El reportaje de ayer para ustedes demostró que sí hay un actor enemigo. Definitivamente, es que por lo menos yo desde el 2016 que sucedió todo esto, sabiendo quiénes eran las víctimas, porque hay que tener en cuenta muchos detalles aquí que son elementales. Esto no iba dirigido a personas normales, eran personas que dentro incluso de la embajada eran oficiales CIA, oficiales del FBI, oficiales de alto rango, personas de alto rango en la diplomacia. Y claro que evidentemente eso no era ni grillo ni ninguna afectación, esas personas estaban diciendo lo que estaban padeciendo. Entonces yo estoy por pensar incluso que ya no solamente fueron los rusos los que hicieron esto con la complicidad, definitivamente, porque en Cuba no ocurriría eso sin la complicidad del gobierno cubano, sino que yo puedo pensar y llegar a pensar que fueron los mismos cubanos si recibieron este tipo de información. Cuando yo estaba en Cuba, y quiero hacer un paréntesis, yo recuerdo que en el servicio de inteligencia, y bueno, y él es testigo, y nosotros sabemos, ocurrían asesinatos en el CIMEC, ¿ok? Eran por problemas internos, tú sabes, situaciones internas como la mafia. Pero se manejaba, y yo no sé si tú tuviste constancia de esto, de que a un opositor se le podía exponer a radiaciones para provocarle cáncer, y él no se daba cuenta. O sea, el régimen cubano tiene una trayectoria, no por gusto estamos aquí nosotros, no decía de esto de los ataques sónicos hasta que estuve aquí, por supuesto, y vi el testimonio, pero no tengo ninguna duda de que Cuba y de que Rusia, por supuesto, porque además no ocurrió en Cuba nada más, ocurrió en 90 y pico lugares alrededor del mundo, 200 personas están afectadas y creo que hay muchos más reportes. Yo creo que definitivamente es una operación de el servicio de inteligencia militar. O sea, eso es una intención de guerra, porque tú sabes que está la inteligencia normal, dedicada a la penetración, y está la inteligencia militar, con una intención militar, con una estrategia específicamente militar, y el GRU es el servicio de inteligencia militar. Yo, por lo menos opino, no sé qué piensa Enrique, que definitivamente esto es una agresión. Antes de escuchar a Enrique, vamos a escuchar a ¿cómo se llama el teniente coronel? Greg Edgrin. Que él es el que da, que es uno de los nuevos testimonios y que además da ese detalle que es tan importante de quiénes son, quiénes han sido blancos de esto. Adelante. One of the things I started to notice was the caliber of our officer that was being impacted. This wasn't happening to our worst or our middle range officers. This was happening to our top 5, 10% performing officers across the Defense Intelligence Agency. And consistently, there was a Russia nexus. O sea, que hay dos detalles. Uno, que eran a los altos oficiales, de hecho, Polimerópolis, Mark Polimerópolis, griego, tremendo. Tiene rango de un general de 5 estrellas, o sea, era jefe de operaciones encubiertas para el Medio Oriente y Europa y Eurasia. Es decir, era el hombre que dirigía el servicio clandestino de la CIA en esa región del mundo, ¿no? 3 estrellas, ¿no? 3 estrellas. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? No, o sea, primero quería agregar una cosa, ¿no? Se plantea, aunque bueno, uno de los países donde más casos han ocurrido, que es Cuba, en La Habana, antes de estos casos, en el 2016, 2017, ya habían habido, y eso se plantea en el programa de ayer, en el 2014 en Alemania habían ocurrido. Frankfurt fue el primero. Exactamente.
Para mí, y en esto estoy totalmente de acuerdo con todos los que estamos en esta mesa, y subrayo lo que decía Pepe Cohen. Primero, hablando del tema de Cuba, que es para mí muy particular, hay una cosa que es obvia, quien quiera que conozca cómo funciona un país como Cuba. Yo creo, y como Pepe explicaba, Cuba con la tecnología es capaz de hacerlo y podría haberla tenido de los soviéticos, de los rusos, perdón. Pero aún exactamente, pero bueno. Hoy por hoy. Pero hay una realidad. En Cuba es imposible que el GRU, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, pueda operar, vamos a lanzar una operación de esa naturaleza, que hallarlo. Porque ya hace mucho tiempo y estamos viendo salir los rumores, no, que a lo mejor va así, fue en Cuba, pero eso fue un jefe o un ministro. No. En la Cuba que yo conocí y en la Cuba de hoy en día, una operación, y que me corrija a Pepe Cohen, de esa magnitud y de esos riesgos, no la aprueba nadie si no se le consulta a quien manda. Y todavía quien manda en este momento en Cuba es Raúl Castro. Quiere decir que eso no lo hubieran hecho jamás sin autorización de Raúl Castro. Eso es algo muy importante que quiero subrayar. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Cohen habló de estos aparatos dentro de los servicios de inteligencia dedicados a asesinar. Yo tengo un video donde Enrique García, te voy a recordar, hace 32 años, advertía que la inteligencia cubana tenía un equipo de personas dedicados a asesinatos y actividades muy parecidas a la unidad 29155 de la inteligencia rusa. Ahí tenemos el video. Vamos a recordarlo para que veamos. Sí, ese eres tú. Desde presentarles el revelador video de Enrique García de hace 32 años, yo quiero aclarar algo, Miguel, porque el viernes yo le dije al público algo que fue una impresión falsa de mi parte. Yo creía que el video donde persiguen a este ruso en Cayo Hueso, que esos aparatos que le habían confiscado eran aparatos de ataques sónicos o de ¿cómo se llama? Pulsaciones de microondas, de pulsación, etcétera. Y realmente no fue así. Esa era la expectativa del anuncio. Realmente lo que le encontraron es un equipo para borrar el GPS del automóvil y que si lo detenían, como ocurrió, no pudiesen saber dónde él había estado. Fue todo. La vinculación, después la vamos a ver, de él con este caso es otra. Estaba regresando de Los Cayos. Sí, ahí después hablamos. Una carrera tremenda. Fue Pero Cohen mencionó estos aparatos de la inteligencia de países comunistas y excomunistas que se dedican a cometer asesinatos. Algo que la CIA hizo en un tiempo y que luego se prohibió. La CIA no puede hacer eso. Aquí hay leyes, aquí tienes que Pero estamos hablando de en plena Guerra Fría. Hay una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos prohibiendo los asesinatos selectivos. Pero después del caso de los países Vietnam, comunistas, en los principios, finales de los 50 los 60, órganos de inteligencia de los países comunistas y excomunistas no tienen esa restricción y cometen asesinatos. Hace 32 años, Enrique, tú nos explicabas, después veremos por qué en otras series que vamos a hacer sobre este tema, sobre Cuba, que tiene también un equipo dedicado en la inteligencia cubana a cometer asesinatos y actividades parecidas a la unidad 29155 de la inteligencia rusa que salió a relucir ahora. Vamos a ver brevemente lo que nos decías en 1992 fue esto. En esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido de alrededor de formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos o movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí, en coordinación con el Departamento de América del Comité Central del Partido. A ver, son dos temas distintos. Uno, efectivamente, como yo mencionaba en esa entrevista contigo cuando no peinábamos canas,
existía la Dirección de Operaciones Especiales, que era la gente en Cuba conoce tropas especiales, pero la Dirección de Operaciones Especiales, que es una copia geográfica de la inteligencia, estaba al lado del Departamento Técnico de la Inteligencia, donde que ellos eran el brazo paramilitar de la oficina de Piñeiro, o sea, el Departamento de América. O sea, el Departamento de América manejaba toda la estrategia terrorista en el mundo de Cuba. El DO era quien daba el entrenamiento militar y dirigía la parte militar, paramilitar de los grupos subversivos en el mundo. Pero aparte de esto, hay otra estructura, que es lo interesante, que no está en ninguna estructura, que es un aparato que existió en Cuba. Fidel Castro, que bueno, quien origina todas estas cosas, era un mafioso en todo el sentido de la ley, ¿no? De las leyes de la mafia. Y no existía un departamento como el 1095, el 2714, con un nombre específico para asesinatos limpios de otro tipo en el mundo. O sea, ya no operaciones terroristas, sino estamos hablando de matar gente. Y es muy interesante, porque típicamente, por lo que yo conocí, y conocí a 2 personas o 3 que participaron dos eran correos diplomáticos, el Chama, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo podemos decir más adelante en otro programa, había sido patrullero villamarista en los años 60 y después había pasado a ser correo diplomático, que era uno de los 2 guardaespaldas, incluso que ahora antes usaba siempre cuando salía de Cuba. No usaba gente de seguridad personal, usaba el Chama, que el Chama mataba. O sea, usaba a Honduras, que como decía, Honduras mataba. O sea, estaba también había gente bueno, en el caso de Honduras, que era de los comandos de tropas especiales. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso del Chama en particular, detallarme en una oportunidad, una operación de un asesinato que cometió en las calles de París, ¿no? En París, en los años 70. Y después, bueno, pude corroborar por otras vías que sí, que efectivamente... ¿Es el de las camisas parecidas? Que fue cierto, no, que sí, que llegó a un lugar y las instrucciones que tenía era limpiarse, o sea, mataron, asesinar a una persona que estaba ahí con una camisa determinada, a una hora determinada, y cuando llegó habían 2 con la misma camisa. Los mató a los 2. Dicho por él, o sea, no estoy contando en primera persona, a mí no me lo contaron, a mí me lo contó él, o sea, y yo sabía que era un tipo que realizaba ese tipo de operaciones, igualito que aquí en el exilio se asesinaba gente, como yo explicaba hace un rato fuera de cámara, como vi en el Departamento Técnico de la Inteligencia, donde se preparaban la parte, los venenos y donde se preparaban, qué sé yo, pistolas en un lapicero para hacer atentados de ese tipo. O sea, había en Cuba un lugar donde se fabricaban armas especiales para cometer asesinatos. Por supuesto, en el Departamento Técnico de la Inteligencia. Pero entonces lo que quiero decir es que esta estructura estaba disuelta en diferentes departamentos del Ministerio del Interior. Entonces, cuando habían decisiones de matar a alguien, en aquella época, por lo menos hasta donde yo conocí, primero viceministro primero, después, que fue muchos años viceministro primero, José Abrante Fernández, y luego fue ministro del Interior, era el que recibía la orden de Fidel, o sea, la autorización de Fidel, porque casi siempre ese tipo de cosas se consultaba con Fidel cuando había que matar a alguien, ¿no? Y entonces él a su vez escogía quién lo hacía. O sea, es una cosa tenebrosa, pero efectivamente, según mi experiencia, pero entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, bueno, como por ejemplo, yo creo que lo he contado antes, la operación en los años 60, final de los 60, del secuestro del general Batista en España, que bueno, en medio de la operación muere Batista a principios de los 70. Cuba hacía todas estas cosas, pero buscarlo, si el día de mañana, que esto es lo interesante, es como el tema, como Cuba manejaba el tema del narcotráfico. Si el día de mañana tú vas a buscar un expediente del asesinato de fulano, posiblemente no exista, porque eso se manejaba de esta manera. Fulano está allá, le daban la orden, este otro departamento daba el arma, este otro departamento hacía otra cosa, y eso no quedaba registrado en ningún papel. Es una cosa bien interesante y bien, como digo yo, un estilo bien mafioso. Pero la inteligencia americana, cuando tú le contaste lo de las camisas, lo sabían. Por supuesto, cuando yo hice la historia, la anécdota esa, porque yo tenía la fecha aproximadamente en que había ocurrido esto en París, y yo se lo expliqué a la autoridad norteamericana, a la comunidad de inteligencia americana, y después expliqué los detalles que yo tenía, y recibí a los pocos días la confirmación, sí, ocurrió. Bueno, prueba de esto es que, bueno, además, esta persona y 2 más que mencioné, que tenían visa americana porque entraban y salían de este país, más nunca entraron y salieron de este país, no pudieron entrar más nunca a este país.
Yo aprovecho para adelantar que vamos a tener próximamente un reportaje especial donde incluyo esta lección, ¿no?, que nos dio Enrique en Washington. Eso fue en Washington, departamento por departamento del Ministerio del Interior de la época, que ha cambiado, pero en la filosofía sigue siendo lo mismo. ¿Qué relación ves entre lo que Enrique cuenta y lo que viste ayer en el reportaje? Bueno, varias cosas. Primero, hace exactamente poco más de un año salió el susodicho informe de la comunidad de inteligencia, donde de las 7 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de las 18 que existen, concluyeron esos 2 puntos que hablamos al principio, de que no se había podido encontrar evidencia de un actor extranjero o una potencia enemiga detrás de estos misteriosos incidentes, y 2, que habían probablemente condiciones preexistentes de salud en los afectados, que contradecía lo que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos apenas unos 3 meses antes había dicho, que lo más plausible fue la frase, la cita que dijeron, que detrás de estos fenómenos lo que habían era ataques de energía dirigida, es decir, de actos de microondas. Y la relación que tiene es la siguiente. Cuando ese reporte salió, nosotros nos dimos la tarea de buscar a quizás la víctima más notoria o conocida de los que se habían reportado. Se reportaron 1.500 casos alrededor de 96 países en el mundo en ese momento, y la víctima era nada más y nada menos que Mark Polimeropoulos, como tú dijiste, un altísimo oficial de la CIA que estaba a punto de ser promovido a lo que se conoce en la agencia el 7º piso, en Langley, que es donde se dirige prácticamente no solo la agencia, sino lo que se le reporta al presidente, etcétera. En ese momento Polimeropoulos era el jefe de lo que se llama en la agencia el servicio clandestino, que maneja básicamente a los espías que Estados Unidos puede reclutar en todo el mundo, porque la gente no conoce el espíritu de la CIA. La principal tarea de la CIA, que es la primera línea de defensa de este país en el exterior, es la recopilación de información sensible para que los líderes de este país, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, puedan tener esa información y tomar decisiones. Todas esas películas que uno ve de Jason Bourne son películas. Por supuesto que la CIA tiene una división de operaciones, pero eso es para otro momento. Polimeropoulos, que en ese momento dirigía las operaciones en Europa y en Eurasia, hizo una visita a Moscú en diciembre del 2017. Una visita de rutina, él mismo nos contó. Y sorprendentemente los rusos no querían que él fuera porque una figura destacada, si uno lo conoce de cerca, sabe de qué calibre estamos hablando de personaje, una inteligencia superior. Y en ese programa, en esa entrevista que le hicimos a José Antonio Évora, nuestro productor editorial y un servidor, él nos dijo 3 cosas importantísimas. La primera que nos dijo es que, en su opinión, el propósito de esta nueva tecnología, que después hablaremos de Kovalyov, era recopilar información, por ejemplo, de tu teléfono, de tu computadora, de tu laptop, y de paso descubrieron que esto en La Habana, los nuevos oficiales de inteligencia que la CIA había destacado ahí cuando el deshielo, y los nuevos diplomáticos eran blancos fáciles. Y matamos 2 pájaros de un tiro y empezó el experimento a darse en todas partes del mundo. Lo más importante es que lo que acaba de decir Enrique, la impunidad. Si yo tengo que matar o limpiar, como dijo él, a un tipo en París y 2 tienen la camisa iguales, Pepe Cohen y Enrique, pues no me tomo el trabajo de preguntar, los mato. Ese es el espíritu de los servicios de inteligencia como Cuba, como Rusia, como China, como Irán, como Venezuela. Este país, los servicios de inteligencia de este país, la principal misión que tienen es defender a la nación. Y segundo, defender la libertad y la democracia en donde quiera que esté. No están por encima de las leyes. No están por encima de la ley. Usted va a una audiencia en el Congreso y sientan al director de la CIA, como lo resentaron hace poco. Todos los líderes de la comunidad de inteligencia hace poco pasaron por el Congreso. Y los senadores y los congresistas no son fáciles. Hace 2 semanas y pico inició en la Cámara de Representantes, en el Comité de Inteligencia, unas sesiones durísimas sobre este tema. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Por qué usted dice que no hay un actor extranjero? Demuéstrame. El programa de ayer de CBS y el trabajo que han sacado de Insider y Der Spiegel
lo que no solo vuelve a traer el tema, sino que levanta muchas más preguntas y efectivamente coincido más que nunca en que detrás de todo esto está la mano de Rusia. Bueno, pero además, cuando regresemos, es que tenían documentos que lo prueban. Ya verán, volvemos. Hablando de este tema, sin duda, importante. Y hay varias cosas, ¿no?, que me gustaría que aclararas. ¿Qué vínculo? Yo no entendí bien. Este ruso que cogen en Los Cayos, ¿qué relación tiene con los, además de ser un espía, que todo lo parece ser, de que dicen que ahora murió en la guerra de Ucrania, no sabemos si es verdad? ¿Qué vínculo tiene con los ataques sónicos? Bueno, ayer CBS aportó, lo más importante que puso fue el video de su arresto. Estaba regresando de Los Cayos, Vitaly Kovaliov es como se llama, nació en San Petersburgo en el año 85, vino con una visa a los Estados Unidos, se presentaba como chef en Nueva York y en Washington. Y salía hasta en un programa de televisión. Sí, exactamente, pero este hombre... Ahí vemos el video de la persecución. Eso es. Este hombre estaba regresando de Los Cayos a una velocidad de 110 millas por hora. Lo estuvieron persiguiendo durante 15 millas. Cuando le preguntan, cuando se le pregunta por qué no se había detenido, por qué iba así, estuvieron 45 minutos ahí interrogándolo, hablaba en ruso y en inglés también. Le encontraron cuentas bancarias de Citibank, por cierto, con un saldo de $75,000. Un juez le puso una fianza de $40,000 y él no quiso pagar la fianza teniendo dinero. Él prefirió estar en la cárcel esperando la sentencia de 26 meses que cumplió. Pero la sentencia fue por escapar de la policía. Por escapar de la policía. Pero por manejar a esa velocidad. Pero lo que está, ¿por qué es importante este personaje? Porque él no tenía un aparato de ataque de microondas. Pero este personaje, mira, este personaje es graduado del Instituto Técnico Estatal Naval de San Petersburgo en el campo de la ingeniería eléctrica. Este hombre pasó cursos de los secretos estatales, transductores electroacústicos, que después voy a explicar con él de qué se trata eso. Y no solo eso, sino que este hombre regresa a Moscú vía Belgrado después de agosto del 2022, cuando sale, cumple 26 meses de prisión y se desaparece. Está en San Petersburgo y luego aparece a finales de diciembre del 2022 en la frontera con Ucrania, en Luhansk. Ahí él no tiene pasado, era un reservista, no aparece ningún récord que fue movilizado. Él era un experto en el campo de la electrónica. Y esto de los transductores electroacústicos, los transductores son equipos, son dispositivos que puede transformar, digamos, una energía de física, por ejemplo, la temperatura, etcétera, en señales eléctricas. Este hombre era un experto, había hecho una tesis en, creo que era microelectrónica. En microelectrónica y en helicópteros. Es decir, este era un hombre que ya se le ha vinculado y hay pruebas. ¿Cómo funcionan las señales en un helicóptero en movimiento? Y el ruido. Este hombre era un experto en electromagnetismo. Y no solo eso. Después del programa CBS anoche, un oficial de la contrainteligencia, de los servicios de contrainteligencia de este país, llamó a los productores y le dijo, sí, yo he identificado a este hombre. Este hombre, según la revista The Insider, este hombre era un miembro del Servicio Interno de Seguridad de Rusia, de la llamada unidad o dirección o directorio número 16, dedicado especialmente a la piratería cibernética y a la microelectrónica. Entonces, bueno, de preso aquí en los 28 si meses tú sumas, si camina como un pato, se parece un pato, cojea como un pato, etc. Es un pato. Es un pato. Y me pregunta que si es verdad que era chef, pasó un curso creo pasó que de 2 meses. Pasó un curso de chef de 2 meses. Eso es una pantalla, ¿no? Chef de 4 estrellas en Nueva York. Una leyenda. Una leyenda que le crea. Ahora, otra cosa que el programa logra es el acta de defunción de él. El acta de defunción de él, que supuestamente murió en la guerra de Ucrania. El 8 de febrero del 2023. La familia no anuncia de su muerte. Un mes después. Un mes después. Y sus restos parece que fueron sepultados en el cementerio Kazán de San Petersburgo, la antigua Leningrado.
¿Podría no Entonces, estar muerto? Eso, Podría estar, claro, eso puede haber sido una estrategia para sacarlo de circulación. Hay dos personajes jóvenes en el reportaje de CBS anoche que son clave. Kovalyov y el otro, el hijo del fundador de la unidad esta 29155 de la inteligencia militar rusa, el GRU, que parece que ha sido la mano negra que mueve la cuna en todo este misterioso Ahora, asunto. este muchacho, de que había imágenes de él entrenando con un arma me parece que era casi de francotirador de largo alcance cuando tenía 6, 7, 9 años, una cosa tremenda. Su padre es el que dirige esta unidad 29155. No, la fundó. Él ahora es el subdirector de la inteligencia militar, de la división de inteligencia Del militar. GRA, ¿cómo se llama eso? GRU. El GRU. ¿Qué quiere decir GRU? En África. Gasudarstvena, tengo que buscar En ahí. ruso, es ruso. Tengo que pero contarle a Álvaro Alba. el GRU es inteligencia militar. La inteligencia militar. Sí. Ajá, pero el padre lo quiere promover como un gran agente y a mí me pareció interesante que una de las víctimas, la peor de todas, que han tenido que operarle 2 veces la cabeza, abrirle la cabeza y está esperando una tercera operación. Lo identificó, lo retrató frente a su casa estacionado y también le grabaron. Él es el del famoso de que si la lucecita verde tiene que estar prendida todo el tiempo. Mírala ahí, esa pobre. Ella es una enfermera esposa de un diplomático en Georgia. En Tbilisi. Ajá. Correcto. Vamos a una pausa, regresamos. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Y Estados Unidos por qué no reacciona? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, estamos redondeando ya el tema, pero yo quiero volver, Miguel, y sobre el caso de este ruso que cogen en Los Cayos, que otra de las revelaciones del reportaje es la persona que le interroga y que después es víctima también de los ataques, ¿no? Sí, estábamos hablando con Enrique. Enrique, esta es una agente especial del Buró Federal de Investigaciones, FBI, que las autoridades del FBI salió con una peluca. Autorizaron a que hablara. Es decir, el reportaje ayer presenta varias cosas importantes, que hable, que además ella fue una víctima. Ella interroga a Kovalyov, efectivamente. Ella no es una agente especial más, ella estaba dedicada a tareas contra las operaciones rusas. Es una especialista en contrainteligencia. Y pocos meses después que ella interroga, 80 horas se pasó con Kovalyov, pocos meses después es víctima de un ataque cerca donde vivía, en Los Cayos. ¿Cómo tú ves eso, Enrique? En Los Cayos. Aquí vamos al cuento del pato que hacía hace un rato, Miguel, no, o sea, exactamente, cuando tú lees, son demasiadas casualidades, o sea, en el mundo real puede haber, como yo siempre digo, una vez puede ser casualidad, 2 veces, tal vez, 3 veces, no. Y en el mundo del espionaje, en el mundo oscuro y turbio de operaciones de esta naturaleza que estamos hablando hoy, hay muy pocas casualidades. Entonces, para mí, yo lo veo prácticamente, no tengo la prueba, pero diría, para mí, subjetivamente hablando, tengo que decir, para mí es obvio. Sí, que tú interrogas a un hombre clave y después tú también eres víctima como ella lo cuenta, de un ataque. Como ella lo cuenta, ella estaba en el cuarto de lavado de su casa, en Los Cayos. En Los Cayos. En Los Cayos. Que a la de Georgia también estaba en el momento en el cuarto de lavado. Y dice que ella recibe un pitido muy fuerte que al principio le pareció un sonido y después se transformó como si estuviera uno de estos taladros que ninguno de nosotros queremos, de los dentistas, fijamente. El dolor del oído, creo que es el oído derecho, le baja hasta la mandíbula y siente, dice ella, al mismo tiempo que estaba escuchando, y siente como un latigazo de la mandíbula al pecho. Y bueno, evidentemente la llevaron, le hicieron todas las pruebas. Las descripciones de todo eso me llamó la atención. Ella pensó que iba a morir en ese momento. Claro, porque a pesar de que no se conocen. Es el mismo origen. Ahora, lo increíble de este fenómeno es que es un agente del FBI viviendo en Los Cayos. Ya no estamos hablando de la embajada en Cuba ni en Alemania. ¿En Los Cayos aquí de la Florida? En Los Cayos de la Florida. Cayos. Ellos operan aquí, por lo que veo, Los Cayos es un lugar de gente que están entrando por la frontera. No, y han habido, pero incluso, Pepe, han habido casos en Washington, D.C., okay, en la Casa Blanca. En Virginia. Pero mira, en Washington, D.C. hay mucha incidencia diplomática. Todavía hay los espías. Pero hay un caso de Washington, disculpa, que es la asistente personal
era de Mike Pence, de Mike Pence, que trabajaban en el Consejo de Seguridad atacan Nacional. en el edificio colindante a la Casa Blanca, que es el edificio ese de protocolo, donde recibe, bajando la escalera, la tumba. O sea, le han disparado en un área que se supone está muy protegida, Señores, yo no puedo entender cómo eso no puede ser considerado por todas las personas de las agencias como un ataque directo, una agresión directa. Aquí está ¿Por qué no responde Estados Unidos? Yo creo que ¿por qué tratan de mirar debajo de la alfombra algo tan grave? A ver, Miguel seguro que va a ser contundente con su opinión, pero yo creo que la gravedad de esto es justamente esa manifestación. Fíjate, es tan grave este asunto, lo que pasa es que aquí no se puede contener la información porque aquí hay agencias independientes investigando todo esto. Pero la gravedad es tratar de ocultar una realidad porque Estados Unidos tendría que reaccionar. Entonces es preferible buscar todas las personas que puedan decir que esto no ha ocurrido. Y han tratado de aliviar esta situación. Pero hay una rebelión de las víctimas, porque hay víctimas canadienses también. Porque estamos en Estados Unidos, claro, eso va a ocurrir, esto empieza ahora. Porque entonces ahora yo tendría que averiguar quién fue que hizo el informe de la evaluación sobre incidentes anómalos de salud. Señores, eso es una investigación. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué argumentos ustedes manejan? Ustedes no sabían que esto había ocurrido. Ustedes no están viendo las víctimas. Esto es una agresión al gobierno de Estados Unidos al más alto nivel. Bueno, uno de ellos dice que es una declaración de guerra. No, sin duda, y también lo dijo en Polimerópolis en su momento, pero eso que estábamos diciendo en Los Cayos, que Enrique en la pausa comercial me recordó, muchos servicios de inteligencia del mundo entero, pero especialmente de los rusos, tratan de recopilar información sensible en Los Cayos. ¿Por qué? Porque en Los Cayos hay instalaciones militares importantes de los Estados Unidos y hay instalaciones de gobierno. Y, o sea, tú mismo reportaste, me acuerdo que me hiciste el cuento hace muchos años, del caso de la red de avispa. El caso de la red de avispa tenían colado y querían hacer los famosos mapas, el buzo, bueno, la base de Torquay buzo fue aquí en la plaza de Torquay. Correcto, pero la base de Torquay Point. Le ordenaron después ahí, buscar trabajo en el Comando Sur cuando el Comando Sur se pasó de Panamá para acá, aquí al sur de la... Pero en la base de Torquay Point querían recopilar información. Bueno, él buceó ahí, o sea, hicieron un mapa. No, hay cosas que pasan. Por ejemplo, entre los documentos que había, y ahí yo los tengo guardados porque son históricos, le recomiendan a este buzo buscar trabajo en una gasolinera y que está en la entrada. Mario Aboy. Ajá. Yo digo, y a ese señor de la gasolinera no lo investigan para saber por qué recomiendan a esa gasolinera y por qué terminan dándole trabajo en un lugar que suministra buzos para limpiar la planta de Torquay Point. Entonces eso se quedaron cabos sueltos, ¿no? ¿Por qué se quedan tantos cabos sueltos en estas investigaciones? Bueno, yo creo que se quedan cabos sueltos por lo que se ha hablado tantas veces ya, Juan Manuel. O sea, el trabajo, por ejemplo, quiero decir la frase que yo repito siempre, Cuba fue y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba cuenta con infinidad de cientos o miles de agentes trabajando en el mundo, y aquí en los Estados Unidos la cantidad es gigantesca, en el sur de la Florida es gigantesca. La contrainteligencia norteamericana, por más eficiente que sea, este país no tiene la capacidad, desgraciadamente, hasta el día de hoy, y no lo digo porque yo. No tiene que vigilar solo a los cubanos. Y no lo digo yo, mira, Peter Lat lo reconoce en su propio libro. No, y las restricciones legales, porque no pueden tampoco actuar por encima de la ley. Pero además de la legalidad, o sea, la cantidad de personas que tú tienes que tener, es como con el tema de la red avispa. Con la red avispa eran muchos más agentes. Recuerden que no fueron todos los que cogieron presos ni los que se escaparon, había más que tuvieron que dejarlo que se fuera porque, o sea, no había capacidad. O dejarlos activos, como el caso de Carlos Álvarez y Elsa Prieto, aquí. Pero no había capacidad, hubo otros que se escaparon. No había capacidad humana de... Pero entonces, ¿cómo un país chiquitico puede poner en jaque No, porque participa... Bueno, pero en parte es lo que tú acabas de decir, Juan Manuel, de cómo se responde. Cuando una persona está acostumbrada, en este caso un país, una dictadura como la cubana, o un autócrata como Kennedy, como el dictador, el señor que está en el Kremlin en Rusia, que viene de la KGB, etcétera, etcétera. Cuando tú estás sobando, o sea, estás probando. De Cuba, si tú sacas el peor ejemplo
para que haya una Venezuela, para que haya una dictadura en Venezuela hoy en día, para que haya una dictadura en Bolivia hoy en día, el peor ejemplo que hay es la dictadura cubana, porque Cuba nada más que le puede sentar cátedra a ellos con una sola cosa. Yo llevo 65 años aquí burlándome de la potencia más grande del mundo y aquí estoy. Entonces, esa pero profilaxis... la respuesta también a Juan Manuel tiene que ver con que ellos existen para eso. Increíblemente, es un régimen policial que existe para eso, para agredir, para... dedican lo poco que tienen, todos los recursos, y además tienen chantajeado a la familia. Mientras la gente se muere de hambre. Entonces, mientras la gente se muere de hambre. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero adelantar que vamos a sacar una serie especial que hemos titulado La Isla de los Espías. Parece en la que vamos a tratar de demostrar con hechos concretos, completos, lo que Enrique ha estado diciendo, que sí es una amenaza, contrario a lo que Ana Belén Monte sembró, para la seguridad de los Estados Unidos, pues el servicio de inteligencia castrista. Y la gente que te dice, bueno, pero en las cosas de los ataques sónicos ellos eran unos actores secundarios. Eso lo hace más grave todavía porque están al servicio entonces de una potencia mayor, que es Rusia. Y Víctor Manuel Rocha. Claro que sí. Que el 12 de abril conoceremos cuál será su sentencia. Si se declara culpable. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les recordamos que estamos en la radio 1260 AM en su dial. Búsquelo ahí. A partir de las 2:30 pues tenemos una mesa estelar. Nos vemos.